El mensaje se repitió una y otra vez, llenando la gran cámara del Consejo Galáctico con suaves y desesperados mensajes. Palabras. Aquí Colonia Haven. Nos están atacando. Por favor, ayúdenos. Los invasores han tomado nuestros asentamientos exteriores. Avanzaban hacia nuestras ciudades centrales. No podemos luchar contra ellos, por favor, que alguien nos ayude. La voz pertenecía a un lumen, uno de los gentiles seres de luz que se habían asentado en la lejanía, mundo al que llamaron refugio. Su raza era conocida en toda la galaxia por su sabiduría y sus costumbres pacíficas. También eran conocido por no tener defensas. El embajador Gray se paró frente a la mesa curva donde los 12 miembros superiores del consejo estaban sentados. Sus delgados dedos tamborileaban nerviosamente en su tableta de datos mientras el mensaje se reproducía de nuevo. Los miembros del consejo se removieron incómodos en sus asientos. Ninguno quería hablar primero. El mensaje se ha estado repitiendo. Durante 3 días, dijo Gray finalmente. Los incursores del vacío probablemente ya hayan tomado la mitad del planeta. El almirante Pike, el oficial militar presente, asintió con gravedad. Los asaltantes nunca dejan supervivientes. Tomar lo que quieran. Recursos, artefactos, esclavos y destruir todo lo demás. El consejero principal, un ser antiguo con piel de madera pulida, se inclinó hacia adelante. Todos sentimos lástima por el lumen, pero Haven está al borde de espacio conocido. Ninguna de nuestras fuerzas de paz pudo llegar a tiempo. Chris había esperado esta respuesta. Era la misma que había recibido de todas las especies a las que se había acercado durante los últimos 72 horas. El Orat no pudo enviar barcos debido a su festividad religiosa. Ellos Mandari estaban en medio de su ciclo de hibernación. Los Sith simplemente no tenían naves militares. Es una opción que no hemos probado, dijo Gray con cautela. Sabía que sus siguientes palabras no serían bien recibidas. Tierra. La cámara quedó en silencio. Incluso la llamada de socorro pareció desvanecerse en el antecedentes. Los humanos. La voz del consejero jefe apenas superaba un susurro. No puedes hablar en serio. Tienen barcos, y son rápidos. Su planeta está más cerca de Haven que cualquiera de nuestros mundos natales. Y son bárbaros. La consejera interrumpió. Entonces, su cresta emplumada se alzó con agitación. Vienen de un mundo mortal de clase 12. ¿Sabe lo que eso significa, embajador? Su planeta intentó matarlos cada día de su evolución, y en lugar de muriendo como criaturas sensatas, lucharon y ganaron. Almirante Pike se aclaró la garganta. El consejero Tren no se equivoca sobre su naturaleza, pero los humanos tienen un rasgo inusual. Responden siempre a las señales de socorro. Es casi una obligación para ellos. Gray asintió rápidamente. Es cierto, en los 5 años desde que la Tierra se unió al Consejo, han desviado sus barcos 11 veces para responder a llamadas de socorro de especies que ni siquiera conocen, y al hacerlo, han cometido actos de violencia cada vez. El consejero Thren replicó. Solo contra los agresores, Pike, dijo. Nunca contra quienes pidieron ayuda. El consejero jefe levantó la mano para pedir silencio. Incluso si decidiéramos solicitar su ayuda, ¿qué podría hacer un planeta? Los incursores del vacío tienen una flota. Pike y Gray intercambiaron una mirada. Fue Pike quien respondió. Los humanos no luchan como nosotros. Y dijo simplemente, son diferentes. La sala del consejo estalló en voces superpuestas, algunas curiosos, algunos indignados. El consejero jefe finalmente restableció el orden activando el timbre de atención de la sala. Lo someteremos a votación, declaró el consejero jefe. ¿Deberíamos formalmente solicitar la ayuda de la Tierra para el lumen de Haven? La votación fue reñida, 74-5 en contra. Gray sintió un gran alivio, aunque sabía que muchos criticarían esta decisión. Rápidamente redactó el borrador formal solicitud y la envió a través del canal especial establecido para la comunicación con la Tierra. Los miembros del consejo esperaron en un silencio incómodo. La mayoría esperaba una respuesta tardía o una negativa cortés. La Tierra se había mantenido aislada desde que se unió a la comunidad galáctica, enviando solo unos pocos representantes que rara vez hablaban reuniones. La respuesta llegó solo 3 minutos después. SOS reconoció al HMS Nemesis en ruta. Tiempo estimado de llegada 72 horas. Gray leyó el mensaje en voz alta y los miembros del consejo se miraron confundidos. HMS preguntó al jefe consejero. ¿Representa el barco de su majestad?
El almirante Pike explicó. Una designación tradicional para sus embarcaciones, pero... Némesis. No estoy familiarizado. Tocó en esa nave. Un ayudante subalterno entró corriendo en la cámara y le susurró algo a Pike. Los ojos del almirante se abrieron de par en par. Un poco. Bueno, instó el consejero Totter. El Némesis no figura en la lista de la Tierra. Flota civil registrada, dijo Pike lentamente. Es un buque militar, un destructor específicamente. La cámara quedó en completo silencio. Están enviando una nave de guerra. La voz del consejero jefe estaba desmayado de incredulidad. No eran cooperantes, ni diplomáticos, ni fuerzas de paz, sino un auténtico buque de guerra. Creo, dijo Pike con cuidado, que los humanos han interpretado nuestra petición de una manera, a su manera. Ven a un pueblo bajo ataque y responden con protección. Protección. Consejero Trent burló. ¿Así lo llaman? Están enviando un instrumento de muerte. Gray bajó la vista hacia su panel de datos donde el sencillo mensaje humano aún se muestra. Solo 3 líneas. Directo, eficiente. Sin diplomacia, sin vacilaciones, sin preguntas. Simplemente, escuchamos. Vamos. Estaremos allí en 3 días. Deberíamos avisar a los Lumen, sugirió Gray. Diles que viene ayuda. ¿Estamos seguros de que es de ayuda? Preguntó el consejero jefe. Quizás deberíamos aclarar con la Tierra cuáles son sus intenciones. El almirante Pike negó con la cabeza. El Némesis ya ha abandonado el espacio terrestre. A toda velocidad. No se detendrán para aclarar nada. Entró otra ayuda y le entregó a Pike un cristal de datos. El almirante lo insertó en el proyector de la cámara, y una imagen holográfica apareció en el centro de la sala. Mostraba una nave diferente a cualquier otra que los miembros del Consejo hubieran visto antes. Elegante, negra, sin armas visibles, pero de alguna manera irradiando amenaza. Esta es la única imagen conocida de el Némesis, explicó Pike. Tomada durante un ejercicio conjunto el año pasado. Tierra no comparte las especificaciones de sus naves militares. Parece depredador, susurró un consejero. Almirante, el consejero jefe dijo. En su opinión profesional, ¿qué pasará exactamente cuando este barco llegue a Haven? Pike estudió la imagen giratoria, su expresión ilegible. Los humanos tienen un dicho. Habla en voz baja y lleva un garrote grande. Significa negociar pacíficamente mientras se tiene una fuerza poderosa en reserva. Señaló la imagen del Némesis. Este miembro del consejo es un palo muy grande. Los asaltantes del vacío están a punto de... Aprende algo que todo depredador de la Tierra descubrió hace mucho tiempo. A veces lo que parece una presa es en realidad un depredador disfrazado. De fondo, la llamada de socorro del telar continuaba su ciclo. Por favor, que alguien nos ayude. Pero ahora, esas palabras tenían un significado diferente. La ayuda estaba en camino, pero no era la clase de ayuda que nadie esperaba. Al finalizar la sesión del consejo, Gray se preguntó sobre la respuesta de los humanos. La mayoría de las especies habrían enviado sus miembros más amables, sus voces más diplomáticas, sus ayudantes más gentiles. Los humanos enviaban a sus guerreros. Gray no estaba seguro de si eso los convertía en monstruos o héroes. Quizás él, pensó mientras miraba de nuevo la imagen del Némesis, eran algo completamente distinto, algo que la galaxia no tenía nombre para todavía. Pero los asaltantes del vacío pronto lo descubrirían. El capitán Rhee se puso de pie completamente quieta en el puente del HMS Némesis, con las manos entrelazadas tras la espalda. A través de la ventana principal, vio cómo las estrellas se extendían formando líneas a medida que la nave atravesaba el hiperespacio. El puente estaba tranquilo excepto por el suave pitido de los instrumentos y el murmullo ocasional de la tripulación en sus puestos. ¿Es hora de llegaste? Preguntó Rhys con voz tranquila. ¿26 minutos, capitán? Respondió el teniente Foster. Desde la estación de comunicaciones, el joven oficial continuó. La señal de socorro de Lumen sigue transmitiendo. No hay cambios en el mensaje. Rhee asintió. 3 días de viaje como máximo. La velocidad los había llevado al borde del sistema Haven. 3 días durante los cuales los asaltantes del vacío habían continuado su ataque contra un pueblo indefenso. Reordenamiento táctico. Comandante Stone. El primero.
El oficial activó el proyector holográfico en el centro del puente, un mapa tridimensional del refugio. El sistema apareció con el planeta mismo brillando con un suave azul en el centro. Rojo los puntos marcan las posiciones de 7 naves de asalto en órbita. Su flota está desplegada. Stone observa. No hay defensa, formación. No esperan compañía. ¿Por qué la habrían de tener? Reese dijo que el puesto de avanzada del Consejo Galáctico más cercano está a 2 semanas de distancia, a toda velocidad. Pero no somos del Consejo, dijo Stone con una pequeña sonrisa. No, coincidió Ree. No. La doctora Wells, la xenobióloga de la nave, entró al puente con un bloc de datos en la mano. Su bata blanca de laboratorio resaltaba entre los uniformes oscuros de la tripulación del puente. Capitán, he terminado mi investigación sobre el Lumen, dijo Wells. Son incluso más vulnerables de lo que pensábamos. Ree le indicó a Wells que continuara. El Lumen evolucionó en un mundo sin depredadores ni desastres naturales. Wells explicó, mostrando imágenes de seres altos y delgados con piel ligeramente brillante. Sus cuerpos producen luz natural, bioluminiscencia y su telepatía interna. Alcances cortos. ¿Telepático? Y preguntó Stone de repente preocupados. ¿Podrán leernos la mente? No exactamente, dijo Wells. Perciben emociones y pensamientos generales, pero no pueden indagar en recuerdos ni secretos. Es más como sintiendo la forma de los pensamientos de alguien. ¿Y qué sentirán de nosotros? Reese preguntó en voz baja. Wells dudó. Ese es el problema, capitán. Los Lumen no tienen ningún concepto de violencia. Toda su evolución ocurrió sin ella. Cuando perciben nuestra capacidad para el combate, nuestra disposición a luchar podría asustarlos tanto como a los asaltantes. Reconsideró esto información. Así que vamos a rescatar a las personas que podrían tenernos miedo. Personas que pueden no entiendo que estamos tratando de ayudar. Sí. Wells lo confirmó. Pero hay algo más. Su telepatía funciona en ambos sentidos. Cuando un Lumen muere, todos los Lumen cercanos lo sienten. Los asaltantes no solo los atacan físicamente, están causando drama psicológico con cada muerte. El puente quedó en silencio mientras la tripulación procesaba esta información. La expresión de Reese se endureció. Háblame de los asaltantes, dijo. Stone ajustó la pantalla holográfica, mostrando imágenes de varias naves y seres alienígenas. Los asaltantes del vacío no son una sola especie, explicó Stone. Son marginados y criminales de una docena de mundos diferentes que se unieron juntos bajo un líder, el comandante Dusk. La pantalla mostraba a un extraterrestre alto y de piel oscura con 4 brazos y ojos que brillaban rojos. Dusk fue una vez un respetado oficial militar de la flota de Alquitrán. Stone continuó. Él era dado de baja deshonrosamente por violencia excesiva contra civiles durante una operación de mantenimiento de la paz. En lugar de, aceptando el castigo, robó una nave de guerra y desapareció en los sistemas exteriores. Con los años ha reunido a otros, como él, seres que disfrutan causando dolor. ¿Sus tácticas? Preguntó Ree. ¿Protocolo de incursión estándar? Respondió Stone. Apuntan a mundos en desarrollo con recursos valiosos pero defensas limitadas. Toman lo que quieren. Minerales, tecnología, esclavos y destrucción, todo lo demás. Sin testigos, sin consecuencias. Hasta ahora, dijo Ree, en voz baja. El navegante de la nave gritó, preparándose para salir del hiperespacio, capitán. Puestos de batalla, ordenó Ree. En todo el barco las luces se atenuaron, se activaron los ajustes de combate y las señales de alerta. Los miembros de la tripulación se trasladaron a sus posiciones con poca práctica. Activen los sistemas de sigilo al salir, continuó Ree. Sin emisiones, sin transmisiones. Quiero que seamos completamente invisibles. Sistemas de sigilo listos, informó el oficial táctico. Salida en 5, 4, 3, 2, 1. Ellas, estrellas estiradas, de repente volvieron a convertirse en puntos de luz. Cuando el Némesis salió del hiperespacio en el mismo borde del sistema, Haven, el casco especial de la nave absorbía la luz en lugar de reflejarla, lo que le daba la apariencia de una nave en movimiento. Sombra contra las estrellas. Sistemas de sigilo activos, confirmó el oficial táctico. Estamos corriendo. Silencioso. Escáneres de largo alcance. Ree ordenó cambiar la pantalla principal para mostrar el refugio, en detalle.
Era un hermoso mundo de océanos azules y continentes verdes, pero incluso desde esa distancia, la tripulación pudo ver humo oscuro elevándose desde varios lugares de la superficie del planeta. «Amplía», dijo Ri con voz tensa. La imagen se amplió sobre uno de los áreas. Alguna vez había sido una ciudad, una colección de elegantes estructuras cristalinas dispuestas en círculo. Patrones. Ahora la mitad de esas estructuras estaban destrozadas o en llamas. Pequeñas naves se movían entre los edificios, aterrizando en recoger los bienes y a los cautivos antes de despegar de nuevo. ¿Señales de vida?, preguntó Ri. Miles de firmas de vida lumínica se concentraron en lo que parecen ser áreas de detención. El sensor informó: «Oficial. Las fuerzas de asalto se mueven por la ciudad sistemáticamente». Ri estudió el despliegue táctico, notando las posiciones de los 7 barcos de asalto. Una pequeña embarcación estaba actualmente separada de las demás, posicionada cerca del borde del sistema en servicio de patrulla. «Perfecto», murmuró Rhys. Se giró hacia Stone. «Primero necesitamos información. Apunta a la nave patrullera aislada. Rumbo de aproximación. Potencia mínima. Presentemos nosotros mismos». Mientras el Némesis se deslizaba silenciosamente por el espacio hacia la desprevenida nave Ryder, Re abrió un canal seguro a la bahía de operaciones especiales del barco, donde 12 soldados con armadura de combate negra estaban revisando su equipo. «Sargento Miller», llamó Ri. Un soldado alto y de hombros anchos miró la pantalla. «Capitán, prepare su...». Ri ordenó al equipo que se desplegara en tierra. Su objetivo principal es asegurar a los rehenes de Lumen y reunir información sobre las fuerzas terrestres de los Raiders. «¿Reglas de combate?», preguntó Miller. «Protege el Lumen a toda costa», respondió Ri. En cuanto al asaltante, hizo una pausa. «Use su criterio, sargento. Pero recuerde que ellos empezaron esto. Vamos a terminarlo». Miller asintió una vez, entendiendo perfectamente. De vuelta en el puente, el Némesis se acercó a la solitaria nave patrulla AE, llamada el Viper según su señal de identificación. La tripulación del Raider no tenía ni idea de que los estaban persiguiendo. «En rango», informó el capitán al oficial táctico. Ri respiró hondo. Esto fue el momento en que la misión realmente comenzó. Hasta ahora, habían sido meros observadores. Con su siguiente orden, se convertirían en participantes de una batalla que probablemente cambiaría este sistema para siempre. El Lumen había enviado un llamado en busca de ayuda. Se esperan trabajadores humanitarios, diplomáticos, o quizás algunas fuerzas de paz, con armas limitadas. En cambio, estaban recibiendo el HMS Némesis, uno de los más avanzados de la Tierra buques de guerra, tripulados por seres que habían evolucionado en un mundo donde el peligro acechaba en cada esquina, donde la supervivencia significaba ser más fuerte, más inteligente o más rápido que lo que intentaba matarte. «Desactiva los sistemas de sigilo. Ordenado. Apunten solo a sus motores. Quiero que esa nave sea inutilizada, no destruida». El casco negro del Némesis se iluminó de repente cuando sus sistemas alcanzaron su capacidad máxima. Para la tripulación del Viper, debió parecer un depredador que apareció de la nada. «Comunicación abierta, Ri», dijo. Los asaltantes estaban a punto de aprender una lección importante. A veces, cuando cazas a los indefensos, atraes a los... atención de algo mucho más peligroso que tu presa. Ri dio un paso adelante, su voz clara y firme al dirigirse al enemigo. «Aquí el capitán Ri de la Tierra. Buque Némesis. Estás realizando operaciones ilegales contra una especie protegida. Ríndete inmediatamente». La cacería había comenzado. El puente del buque de asalto Viper quedó en silencio cuando apareció el rostro del capitán Rhys. En su pantalla principal, la expresión tranquila de la humana no revelaba nada, pero sus palabras flotaban en el aire como una amenaza. «Aquí el capitán Ri de la nave terrestre Némesis. Están realizando operaciones ilegales contra una especie protegida. Ríndete de inmediato». El capitán del Víbora, un alienígena con cicatrices llamado Fang, se recuperó rápidamente de la sorpresa. «Conéctame con el comandante Dusk», le susurró a su oficial de comunicaciones. Momentos después, el comandante Dusk, su rostro apareció en una pantalla secundaria.
Sus ojos rojos se entrecerraron mientras Fang explicaba la situación. Una nave, rió Dusk, su voz profunda y áspera. El Consejo Galáctico debe estar realmente desesperado por enviar una sola nave. Dusk movió el rostro, más cerca de su cámara, dirigiéndose directamente al capitán humano. Dile a tus maestros del Consejo que Haven ahora pertenece a los asaltantes del vacío. Vete mientras puedas. No somos de Consejo, respondió Ri con serenidad. Somos de la Tierra. Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Dusk. ¿La Tierra? ¿El mundo de la muerte? Hizo una pausa y luego se encogió de hombros con los 4 armas. Tu reputación es exagerada. Un barco no puede contra 7. Váyanse ahora y podríamos permitirlo. Ri terminó la transmisión sin responder. El comandante Stone miró a ella. No nos toman en serio. Bien, dijo Ri con una pequeña sonrisa. Apunta a la sección del motor del Viper. Solo ataque de precisión. En la táctica en la pantalla, la tripulación observó cómo los sistemas de orientación del Némesis se fijaban en los sistemas de propulsión de la nave asaltante. Fuego, ordenó Ri. Un único rayo de energía se filtró desde el Némesis, golpeando al Viper con precisión quirúrgica. Los motores de la nave incursora se encendieron y se apagaron, dejándola a la deriva, impotente. Derribo directo, informó el oficial táctico. Sus motores están discapacitados, soporte vital intacto. Ahora tenemos su atención, dijo Ri. Todos los barcos de asalto restantes están cambiando de rumbo para interceptarnos. 6 buques de guerra, cada uno más grande que el Némesis, comenzó a moverse para rodear la nave humana. Sus armas cargaron puntos brillantes de luz contra la negrura del espacio. Están formando un patrón de círculo estándar, observó Stone. Predecible, demasiado predecible, coincidió Ri. Recurrió a su navegador oficial. Preparar secuencia de salto hiperespacial, coordenadas del objetivo alfa, directamente detrás de su nave de mando. El oficial pareció sorprendido. Capitán, un salto ese corto es extremadamente peligroso. Los cálculos ya están hechos, Ri, interrumpido. Para esto nos entrenamos, teniente. Mientras las naves de asalto se acercaban, sus armas alcanzaban alcance óptimo de disparo. Ri dio la orden. Salten. El Némesis desapareció en soda. Un destello de luz solo para reaparecer segundos después directamente detrás de la nave de asalto más grande. Dusk's Nave de mando, la plaga. Fuego a discreción, ordenó Ri. La Némesis desató una andanada de fuego contra la retaguardia desprotegida de la plaga. Las alarmas sonaron en las naves de asalto mientras se apresuraron a ajustar su formación. Están confundidos, dijo Stone con satisfacción. Nunca han visto un barco dar un salto tan preciso dentro de un sistema. De nuevo, ordenó Ri. Secuencia de salto beta. El Némesis desapareció, una vez más, reapareciendo sobre una nave de asalto diferente. Siguieron más ataques de precisión. Están tratando de predecir nuestra... No hay patrón, señaló Stone mientras los asaltantes comenzaban a disparar sin control. No hay patrón, respondió Ri. En la superficie de Haven, el sargento Miller dirigió a su equipo de soldados de las fuerzas especiales a través de las ruinas de lo que una vez fue un hermoso Lumen ciudad. Habían aterrizado su nave furtiva en un bosque, a 5 kilómetros del mayor centro de detención. Centro. Miller hizo una señal a su equipo para que se detuviera cuando llegaron al borde de un claro. Más adelante, una gran estructura de cristal se había convertido en una prisión. Los guardias asaltantes patrullaban el perímetro, mientras en su interior se veían cientos de lúmenes. Sus cuerpos suavemente brillantes los hacían fáciles de detectar incluso desde una distancia. 6 guardias en la entrada principal, susurramos Harris, el equipo explorador. 4 más en el tejado. Sistema de alarma sencillo. Miller asintió. Estándar formación. Eliminaciones no letales si es posible. Recuerda, el lumen detectará cualquier muerte telepáticamente. El equipo se dividió en 3 grupos y avanzó en silencio entre las sombras. El grupo de Miller se acercó a la principal entrada, usando la protección de columnas de cristal caídas. Los asaltantes, acostumbrados a no encontrar resistencia, habían crecido descuidados en su guardia. 2 de ellos estaban jugando con piedras pequeñas mientras los demás hablaban en voz alta. Entre ellos, Miller dio la señal y su equipo se movió. Atacaron con eficiencia silenciosa,
armas aturdidoras, derribando a 4 guardias antes de que pudieran reaccionar. Los 2 restantes alcanzaron sus armas, pero fueron rápidamente superados por la velocidad y precisión humanas. En menos de un minuto, todos los guardias estaban neutralizados y el equipo de Miller tenía el control de la entrada. Entrada principal asegurada, informó Miller a través de su comunicador. Equipo 2 estado. Techo asegurado, respondió, sin alarmas. Activado. Equipo 3 comiencen la extracción. Mientras los soldados de Miller avanzaban al entrar al centro de detención, se encontraron con algo inesperado. Los prisioneros de Lumen no se encogían de miedo como era de esperar. En cambio, estaban de pie cerca de la entrada, sus cuerpos brillando con una extraña luz pulsante. Un Lumen mayor dio un paso adelante, más alto que los demás, con una piel que brillaba como la luz del sol en agua. Sentíamos que sus mentes se acercaban. El Lumen dijo en voz baja. Tú son diferentes. Miller bajó su arma. Mi nombre es Sargento Miller. Somos humanos de la Tierra. Hemos venido a ayudar. El Lumen lo estudió con gran ojos luminosos. Sus mentes nos resultan extrañas. Ya lo he pedido. Caótico. Pretendes usar la violencia, pero para protegerte. Así es, Miller. Confirmado. Estamos aquí para ayudarte, pero hacemos las cosas de forma diferente a como estás acostumbrado. Lumen se presentó como Bright, un anciano de su pueblo. He visto en las mentes de los asaltantes, dijo Bright mientras su luz se atenuaba ligeramente. Allí solo hay oscuridad, hambre y crueldad. Pero tú, inclinó la cabeza con curiosidad, contienes ambas cosas. Luz y oscuridad en perfecto equilibrio. Antes de que Miller pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el complejo. A través de las paredes de cristal, pudieron ver más naves invasoras aterrizando cerca. «Saben que estamos aquí», dijo Harris tensamente. «Protejan el Lumen», ordenó Miller a su equipo. Defensiva posiciones. Mientras los asaltantes ingresaban al centro de detención desde múltiples entradas. Los soldados humanos se movían como practicaban la coordinación. A diferencia de los Lumen, que solo podían huir de la violencia, los humanos la combatían con precisión controlada. Los asaltantes, esperando blancos fáciles, se vieron superados en maniobras a cada paso. Miller, el equipo, utilizó la arquitectura de cristal para cubrirse, colocando trampas y emboscadas que confundieron y separaron a los atacantes fuerzas. Bright y los demás Lumen observaron con asombro cómo los humanos luchaban. Donde un Lumen entraría en pánico o congelados, los humanos permanecieron en calma. Donde los asaltantes atacaron con ferocidad, agresión. Los humanos respondieron con calculada eficiencia. ¿Cómo luchan así?, preguntó un comandante incursor. Gritó en su comunicador mientras sus fuerzas retrocedían en desorden. Es como si se hubieran estado preparando para esto. Vidas enteras. Desde su posición detrás de una columna caída, Miller vio a un grupo de... Los asaltantes usaban sus armas para acorralar a los prisioneros de Lumen como escudos. Cambió su rifle a modo de aturdimiento y habló. En voz baja a Brite, que se había quedado cerca. ¿Puede tu gente oír pensamientos a distancia?, preguntó Miller. Bright. El brillo pulsó. Sí, si nos concentramos juntos. Necesitamos una distracción, explicó Miller. Rápido. ¿Puede tu gente enviar un mensaje a todos los Lumen de ese grupo a la vez? Diles que se tiren al suelo en mi señal. Bright asintió. Su luz se iluminó con comprensión. El anciano Lumen cerró los ojos y varios los Lumen cercanos se tomaron de las manos y su brillo colectivo se intensificó. Miller hizo la cuenta regresiva, dedos. 3, 2, 1. De una vez, cada luz que estaba siendo retenido por los asaltantes cayó al suelo. En la fracción de segundo de confusión que siguió, el equipo de Miller disparó, derribando a los asaltantes sorprendidos con precisas ráfagas aturdidoras. «Funcionó», dijo Bright. Dijo con la voz llena de asombro. Nunca habíamos usado nuestras habilidades de esta manera. Antes. A veces ver las cosas de otra manera es una ventaja, respondió Miller, ya avanzando hacia el siguiente grupo de asaltantes. A medida que la batalla continuaba, los Lumen comenzaron a comprender algo profundo sobre los humanos. Estos extraños seres de un mundo llamado Tierra no solo sabían pelear, habían evolucionado con él, lo habían perfeccionado. La violencia que tanto aterrorizaba a los Lumen era para los humanos
simplemente otra habilidad para usar cuando necesario. Y ahora, por primera vez, los asaltantes se enfrentaban a un enemigo que podrían contrarrestar su agresión con algo más peligroso. Disciplina. Por su comunicador, Miller escuchó la voz del capitán Ri. Informe de estado del equipo de tierra. Primaria. Centro de detención asegurado. Capitán, respondió Miller mientras su equipo acorralaba a los últimos asaltantes que se rendían. Pero hay algo que debes saber. Miró a Bright y a los Lumen reunidos que ahora estaban usando sus habilidades telepáticas para ayudar a localizar a los invasores ocultos. Los Lumen nos están ayudando, continuó Miller. No pueden luchar, pero pueden ser nuestros ojos. Creo que acabamos de encontrar a algunos aliados inesperados arriba, en órbita. La batalla entre la Némesis y la flota incursora continuaba, pero ahora se presentaba un nuevo tipo de colaboración, formándose en el suelo, entre una especie que nunca había conocido la violencia y otra que la dominaba completamente. Los asaltantes no tenían idea de lo que vendría después. 3 horas después de la batalla, el Némesis recibió su primer golpe serio. Un ataque coordinado por 3 naves de asalto atraparon la nave humana al emerger de un salto hiperespacial. Rayos de energía impactaron el costado de babor, provocando que el barco se tambaleara violentamente. En el puente, el capitán Ri se aferró a su silla de mando mientras sonaban las alarmas de advertencia. Informe de daños. Se informó de una brecha en el casco de la cubierta 3. Comandante, Stone observando la pantalla de control de daños. Sellos automáticos activados. El teniente Gray resultó herido. El equipo responde. Los escudos están al 62%, añadió el oficial táctico. 2 sistemas de armas. Desconectado. La expresión de Reese permaneció tranquila, pero su mirada se endureció. Los asaltantes se adaptaban a sus tácticas más rápido, de lo esperado. Necesitaba cambiar su enfoque. ¿Estado de la flota de los Raiders? Ella preguntó. 2 barcos inutilizados, 5 aún en combate, respondió Stone. Pero empiezan a coordinar sus ataques. Su nave de mando ordena a los demás predecir nuestros puntos de salto. Ria sintió pensativo. Contacta al sargento Miller en la superficie. Necesito una actualización. En la superficie de Haven, Miller y su equipo había asegurado 3 centros de detención y liberado a miles de Lumen, pero ahora se enfrentaban a un nuevo problema. Los asaltantes se habían replegado a su base principal, un antiguo templo Lumen convertido en fortaleza. La información recopilada, los datos de los asaltantes capturados confirmaron que el propio comandante Dusk había tomado el control de la operación terrestre. El capitán Miller informó por su comunicador. Hemos asegurado a la mayoría de los Lumen cautivos, pero Dusk está usando a los prisioneros restantes como rehenes en el templo central. Ha amenazado con ejecutarlos si avanzamos más. Miller estaba en una colina, con vistas al templo. A su lado, el anciano Brite y varios otros Lumen enfocaron sus habilidades telepáticas en la fortaleza, presintiendo lo que sucedía adentro. Hay 213 de los nuestros adentro, dijo Bright-Eyed, con su voz normalmente suave y tensa. Están asustados. El llamado Dusk es enojado. Su mente arde de odio. La voz de Reis llegó a través de la de Miller. Comunicador. ¿Puedes asaltar el templo? No sin arriesgar a los rehenes, respondió Miller. Los asaltantes han colocado cargas explosivas por todo el edificio. Están desesperados. Hubo una pausa antes de que Ri habló de nuevo. Mantenga su posición. Enviaré a la doctora Wells a su ubicación. Ella tiene una idea que podría ayudar. Menos de 30 minutos después, un pequeño transbordador aterrizó. Cerca de la posición de Miller, apareció el Dr. Wells, con varios maletines de equipo. El xenobiólogo parecía cansado, pero decidida al acercarse a Miller y Bright. He estado estudiando el Lumen. Habilidades telepáticas, explicó dejando su equipo. Y creo que hay una manera de usarlas para nuestro beneficio. Ventaja. Wells abrió una caja y reveló dispositivos que parecían pequeños discos de plata. Estos son neuronales disruptores diseñados para interferir con patrones cerebrales específicos. Los usamos con fines médicos, pero con algunos ajustes. Miró a Bright. Tu gente puede comunicarse telepáticamente. También puedes proyectar sensaciones, imágenes, sentimientos. El brillo de Bright pulsaba, pensativamente.
Podemos compartir emociones e imágenes sencillas con quienes son receptivos, pero las mentes de los asaltantes son cerrado para nosotros, demasiado caótico, demasiado violento. No necesitas conectar con ellos. Mentes, bien dicho. Solo necesitas crear suficiente ruido telepático para confundir su equipo. Señaló a dispositivos montados alrededor del templo. Son conjuntos de sensores que detectan movimiento, calor, incluso actividad neuronal, pero no pueden distinguir entre señales reales y proyecciones telepáticas. Miller lo entendió de inmediato. Una distracción. Si el lumen crea suficiente actividad telepática, los sensores de los asaltantes se verán saturados. Wells terminó. No lo harán poder distinguir qué es real y qué no. Bright miró a los otros lumen que se habían reunido para escuchar. Nunca antes habíamos usado nuestras habilidades de esta manera como arma. No como arma. Wells corrigido suavemente. Un escudo protector para tu gente dentro. Después de un momento de silencio comunicación entre ellos, Bright asintió. Lo intentaremos. Mientras Wells trabajó con los lumen, Miller reunió a su equipo. Necesitamos una forma de entrar a ese templo que los asaltantes no esperen. Una anciana lumen llamada Shimmer se acercó. Hay pasajes bajo el templo, caminos antiguos conocidos solo por nuestros sacerdotes. Puedo mostrarte. En órbita, el Némesis continuó su ataque de choque y fuga. Ataques contra la flota Raider. Pero la capitana Rhee sabía que su nave no podría mantener este ritmo por mucho más tiempo. Daño se acumulaba y los asaltantes mejoraban en anticipar sus movimientos. El capitán Stone dijo en voz baja, «Necesitamos una nueva estrategia». Rhee estudió el despliegue táctico. Los 5 restantes, las naves de asalto, habían formado una estrecha formación defensiva alrededor de la nave de mando de Dusk. Ya no estaban persiguiendo al Némesis, conservando su energía y esperando a que la nave humana atacara. «Creen que nos descubrieron». «Sal», dijo Rhee con una leve sonrisa. «Mostrémosles algo nuevo». Se volvió hacia sus comunicaciones. «Oficial. Abra un canal con el sargento Miller. Bajo el antiguo templo». Miller guió a su equipo a través de estrechos túneles que no se habían utilizado en siglos. Los pasajes eran angostos, obligando a los humanos a agacharse mientras se movían. Shimmer los guió. Su poder natural, el resplandor, proporcionaba la luz justa para ver. El templo se construyó sobre una cueva natural sistema, explicó Shimmer. Nuestros antepasados usaban estos pasajes para la meditación y la intimidad. Ceremonias. Los túneles finalmente conducían a un pozo vertical. El escáner del casco de Miller indicó que estaban directamente debajo de la cámara central del templo. «Aquí está», susurró Shimmer. Una cámara de luz se encuentra sobre nosotros. Hay una entrada oculta tras el altar. Miller consultó su cronómetro. «Todos en posición. Recuerden que nos movemos a mi señal, no antes». Su comunicador emitió un suave pitido. «Sargento», llegó el capitán. La voz de Rhee. «Estamos listos aquí arriba. La operación empieza en 5 minutos». «Entendido, capitán. Estamos en posición». Miller se giró hacia Shimmer. «Regresa a Bright y los demás. Diles que estén listos». Después de que el lumen partiera, Miller se dirigió a su equipo. «Este será un combate cuerpo a cuerpo con rehenes presentes. La precisión lo es todo. El capitán Rhee es a punto de darles a los asaltantes algo más de qué preocuparse. Y el lumen cegará sus sensores. Nuestro trabajo es entrar, asegurar a los rehenes y capturar a Dusk si es posible. Los soldados revisan sus armas una última vez. A diferencia de en los encuentros anteriores, esta sería la parte más peligrosa de la misión. Los asaltantes estarían acorralados, desesperados y bajo el mando directo de Dusk, un comandante militar entrenado. En una ladera con vistas a la templo, pozos brillantes y más de 100 lúmenes se habían reunido en círculos concéntricos. Estaban sentados con las manos entrelazadas. Sus cuerpos brillaban con creciente intensidad. «Concentren sus pensamientos», los guió Wells. «No intenten alcanzar mentes individuales. En cambio, proyecta tus emociones hacia afuera como ondas en el agua». El lumen comenzó a latir con luz. Su bioluminiscencia natural se hizo más fuerte. El aire a su alrededor brilla con energía. «Eso es todo», animó Wells. «Sigue generando energía». En órbita, la capitana Rhee dio su orden más audaz hasta el momento. «Apaguen todos los sistemas. Parece que hemos sufrido daños catastróficos».
Las luces del puente se atenuaron cuando el Némesis se oscureció, apareciendo muerto en el espacio. Solo soporte vital mínimo y interno, las comunicaciones permanecieron activas. Ahora nos vamos a la deriva, dijo Ree en voz baja. Directo a la corazón de su formación. El Némesis, su agujero negro, casi invisible contra el telón de fondo del espacio, comenzó a flotar hacia la flota Raider como un escombro. Los asaltantes, al ver la nave humana aparentemente inutilizada, mantuvieron su postura defensiva, pero no dispararon. «Creen que estamos muertos», susurró Stone. «Que sigan pensando eso», respondió Ree. Hasta que sea demasiado tarde, el cronómetro de Miller llegó a 0. Adelante. Simultáneamente sucedieron 3 cosas. En órbita, el Némesis aparentemente muerto volvió a la vida de repente, rugiendo, en medio de la formación de los asaltantes. Todas las armas disparaban a quemarropa. En la ladera, el Lumen reunido liberó una oleada telepática masiva que abrumó todos los sensores dentro y alrededor. El templo, para los asaltantes que se encontraban en el interior, parecía como si miles de seres se acercaran desde todas las direcciones. Debajo del templo, el equipo de Miller irrumpió a través de la entrada oculta hacia la cámara de luz y atrapó a los asaltantes. En un momento de completa confusión, la cámara era enorme, con una cúpula, techo cubierto de formaciones de cristal que reflejaban la luz en patrones deslumbrantes. Los rehenes de Lumen se acurrucaban en el centro rodeado de guardias invasores. En una plataforma elevada se encontraba el comandante Dusk. Sus antebrazos gesticulaban salvajemente mientras gritaba: «¡Órdenes!». «¿Qué pasa?», rugió Dusk, mientras sonaban las alarmas y sus guardias tropezaban confundidos. «Los sensores están detectando movimiento por todas partes». En ese momento el equipo de Miller atacó. Explosiones aturdidoras derribaron a los asaltantes más cercanos antes de que pudieran reaccionar. Otros se giraron para luchar, pero los humanos se movieron con coordinación, precisión, cada soldado cubriendo a los demás mientras avanzaban. Dusk vio lo que estaba sucediendo y agarró al más cercano Lumen como rehén, un niño cuya luz parpadeaba de terror. «Detente o mataré a este», gritó presionando un arma contra la cabeza del niño. Miller apuntó con su rifle, pero no pudo arriesgarse a disparar. Los otros asaltantes, al ver el ejemplo del comandante, también tomó rehenes. Por un momento todo quedó colgado, en equilibrio. Los soldados humanos no podían avanzar sin poner en peligro a los rehenes, pero los asaltantes no podían escapar. Entonces, algo inesperado sucedió. Los rehenes de Lumen, conectados telepáticamente a Bright y a los demás de afuera, actuaron juntos, como si recibieran una señal silenciosa. Cada luz en ella cámara se iluminó repentinamente con una luz cegadora. Los asaltantes, desacostumbrados a la intensa luz, retrocedieron y se protegieron los ojos. En ese breve instante, el equipo de Miller atacó. Disparos de precisión. Los asaltantes desorientados uno por uno. El crepúsculo aún retenía al niño Lumen hacia una salida. «Atrás», advirtió. Miller bajó ligeramente su arma. «Se acabó, Dusk. Tu flota está siendo destruida ahora mismo. Ríndete y serás tratado según la ley galáctica». «¿Tratado según qué ley?», gruñó Dusk. «¿En la ley del más fuerte? Porque esa es la única ley que importa aquí». «No», Miller respondió con calma. «La ley que protege a los débiles de depredadores como tú». Mientras se enfrentaban, el niño... En las garras de Dusk de repente todo se oscureció por completo, deteniendo su brillo por completo. Sorprendido, Dusk miró hacia abajo y, en esa fracción de segundo de distracción, Miller disparó. La ráfaga aturdidora impactó a Dusk de lleno y se desplomó. En toda la cámara, el equipo de Miller estaba asegurando a los asaltantes. Los rehenes Lumen, con su brillo volviendo a la normalidad, se abrazaron. Aliviado, Miller se acercó al niño que había sido sostenido por el crepúsculo. El joven Lumen lo miró con ojos grandes y luminosos. «Detuviste la luz», dijo Miller, impresionado. «¿Cómo supiste hacer eso?». El brillo del niño palpitó suavemente. «Lo sentí en tu mente, la oscuridad que oculta la luz. A veces, para estar seguro, hay que guardar silencio». Miller asintió comprendiendo. Los Lumen estaban aprendiendo de los humanos, al igual que los humanos estaban aprendiendo de ellos. Su comunicador se activó con la voz del capitán Ree. «El equipo de tierra, Estado,
El templo está asegurado, informó el capitán Miller. Tusk está bajo custodia. Rehenes a salvo. Bien hecho, respondió Ree. La flota de asaltantes ha sido neutralizada. El sistema Haven está seguro. Miller miró la antigua cámara donde humanos y Lumen ahora se alzaban victoriosos. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó. Ahora, dijo Ree, mostramos a la galaxia lo que sucede cuando alguien envía una señal de socorro, llamada a la Tierra. 3 días después de la batalla, una nave del Consejo Galáctico llegó a Haven. La elegante nave diplomática. La Armonía entró en órbita con cautela. Sus escáneres mostraban los restos de la flota Raider, naves inutilizadas a la deriva, bajo la custodia del HMSS Nemesis, que aún conservaba las cicatrices del combate en su oscuro casco. El embajador Gray se encontraba nervioso en la plataforma de observación del Harmony, observando cómo se acercaba una lanzadera procedente del Nemesis punto su bahía de atraque. Había venido esperando encontrar devastación, tal vez incluso realizar operaciones de rescate para cualquier Lumen sobreviviente. El Consejo había enviado equipos médicos, trabajadores humanitarios y un pequeño fuerza de seguridad. Lo que Gray no esperaba era encontrar la amenaza del asaltante, completamente neutralizado, la población de Lumen prácticamente intacta y la reconstrucción ya en marcha. Todavía. Lo entiendo cómo lo hicieron, murmuró Gray al almirante Pike que estaba a su lado. Un barco contra 7, una docena de soldados contra cientos de asaltantes. Pike no respondió de inmediato. El viejo oficial militar había sospechado que los humanos podrían ser efectivos, pero ni siquiera él había imaginado una victoria tan decisiva. Quizás, Pike dijo finalmente, los hemos subestimado. El transbordador atracó y la capitana Ree emergió. Vestía su traje formal uniforme, pero su rostro mostraba signos de agotamiento bajo su actitud profesional. Embajador Gray, almirante Pike Ree los saludó con una pequeña reverencia. Bienvenidos a Haven. Gray dio un paso adelante, extendiendo sus delgadas manos en el tradicional saludo del Consejo. El capitán Ree, en nombre del Consejo Galáctico, le agradezco sinceramente su intervención. Ree aceptó el gesto, cortésmente. Mi equipo actuó admirablemente, pero hay alguien más que deberías conocer. Se giró e hizo un gesto hacia el lanzadera. El anciano Bright Tide emergió, su luz pulsando suavemente. Varios miembros del Consejo quedaron boquiabiertos. Habían esperado. Encontraron el Lumen traumatizado escondiéndose de una violencia que no podían comprender. En cambio, Brite se mantuvo firme. Su brillo era fuerte y constante. Saludos, embajador, dijo Brite. El Lumen de Haven dio la bienvenida al Consejo Galáctico. Gray se quedó sin palabras. Anciano Brite, nosotros vinimos preparados para ofrecer ayuda de emergencia y evacuación si fuera necesario, pero parece que estamos reconstruyendo en lugar de huyendo. Brite terminó con un suave pulso de luz que indicaba diversión. Sí, gracias a nuestros aliados humanos. Gray miró a Bright y a Ree, confundido evidente en su rostro. ¿Aliados? Pero el Lumen aborrece la violencia, y los humanos son muy capaces de ello, reconoció Ree. Pero la capacidad no. Deseo igual, embajador. Hicimos lo necesario para proteger el Lumen, nada más. Yo quisiera ver la situación superficialmente. Intervino el almirante Pike. Ree asintió. Claro que podemos partir, inmediatamente. La lanzadera de la delegación del Consejo descendió hacia la ciudad más grande de Haven. Desde arriba, pudieron ver los daños causados por los asaltantes, edificios quemados, torres de cristal destrozadas, tierra marcada donde se encontraba el equipo minero. Desgarraron la tierra, pero también podían ver actividad por todas partes. Los humanos y Lumen trabajaban codo con codo limpiando escombros y la instalación de estructuras temporales. Algunas zonas ya mostraban indicios de reconstrucción. El transbordador aterrizó en una zona despejada cerca del templo. El sargento Miller esperaba con varios miembros de su equipo y un grupo de Lumen, incluyendo al niño que había ayudado a capturar a Dusk. Cuando Gray y los demás miembros del Consejo salieron, observaron con asombro la escena que los rodeaba. Los humanos en sus talleres operaban maquinaria que movía escombros pesados, mientras Lumen utilizó sus habilidades naturales para iluminar áreas oscuras y comunicarse a través de la distancia. Esto es inesperado,
admitió Gray mientras Miller los guiaba hacia el templo. Nosotros pensó que los Lumen quedarían traumatizados por la exposición a la violencia, que temerían a los humanos. Miller miró a los niños que caminaba a su lado. Al principio tenían miedo, reconoció, pero ya no. Dentro del templo, la cámara de luz se había convertido en un centro de mando. Mapas y pantallas holográficas mostraban planes de reconstrucción. Los humanos y el Lumen se movían con un propósito, trabajando juntos con una eficiencia sorprendente. No, entiendo, dijo Gray, mientras observaba a un ingeniero humano explicar una reparación estructural a un grupo de Lumen atentos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Superar su aversión natural a tu naturaleza guerrera? Brite, que se había unido a ellos, respondieron. Embajador, los Lumen han existido durante miles de años sin experimentar violencia. Cuando llegaron los asaltantes no teníamos defensa contra su crueldad. Su luz se atenuó levemente al recordarlo. Al principio temíamos a los humanos. Si sus mentes contienen oscuridad, no poseemos. El brillo del Lumen antiguo volvió a brillar. Pero aprendimos algo importante. La oscuridad en los humanos se equilibra con la luz. Pueden imaginar una violencia terrible, pero eligen la paz. Se preparan para lo peor mientras trabajando para lo mejor, agregó Miller. Y también aprendimos de Lumen. Han nos mostró diferentes maneras de resolver problemas, maneras que no siempre implican la fuerza. Gray parecía escéptico. ¿Y qué? ¿Qué pasa cuando te vas? Puede que los Raiders ya no estén, pero hay otros como ellos en la galaxia. No nos vamos, dijo Ree simplemente. No del todo. El capitán los condujo a otra parte del templo donde se exhibía un documento formal. Los Lumen han pedido un humano permanente. Presencia en Haven. Una pequeña fuerza de seguridad. Asesores técnicos e intercambio cultural. Pike leyó el documento con interés. Este es un tratado de alianza formal, el primero de su tipo entre Tierra y otra especie, confirmó Ree. Ya aprobado por nuestro gobierno. El embajador Gray parecía preocupado. No se consultó al Consejo sobre este asunto. Con el debido respeto, embajador, Brite intervino amablemente. Haven es una colonia Lumen soberana. Podemos elegir a nuestros propios aliados. Gray miró del anciano Lumen al capitán Ree. Finalmente comprendí la importancia de lo sucedido. No se trataba solo de una misión de rescate. Era el primer contacto entre dos especies que, a pesar de sus diferencias, habían encontrado valor en cada una otro. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía sobre Haven, se llevó a cabo una pequeña ceremonia, lugar en los jardines del templo. Los Lumen realizaron una danza de luz tradicional, sus cuerpos creando patrones de increíble belleza en la creciente oscuridad. Los humanos observaban con aprecio, con su habitual actitud militar. Disciplina, relajada por una vez. El embajador Gray encontró al capitán Ree, de pie, apartado de los demás, mirando las estrellas. Su misión aquí ha terminado, capitán, dijo Gray. El Consejo garantizará el debido reconocimiento por su servicio. Ree se sonrió levemente. No vinimos por eso, embajador. Entonces, ¿por qué la Tierra respondió tan rápido a una llamada de socorro de una especie que ni siquiera conocías? Porque pidieron ayuda, dijo Ree simplemente. Y en la Tierra, nosotros, cree que cuando alguien pide ayuda le ayudas. Así de simple. Gray lo consideró. El almirante Pike mencionó este rasgo tuyo. Lo llamó compulsión. Quizás lo sea, Ree, reconocido. En nuestro mundo, a quienes podrían ayudar a otros pero deciden no hacerlo, se les considera carentes de algo esencial. Observaron cómo un niño humano y un niño Lumen jugaban juntos cerca de una fuente. El humano enseñando al Lumen juego con piedras pequeñas mientras la luz creaba diminutos patrones de luz que el humano intentaba captar. El Consejo te temía, admitió Gray en voz baja. Cuando la Tierra se unió a nosotros hace 5 años, muchos creían que era solo cuestión de tiempo antes de que los humanos intentaran dominar por la fuerza. Tu mundo, tu historia son tan diferente del resto de nosotros. Sí, Ree estuvo de acuerdo. Evolucionamos en un mundo que intentaban matarnos todos los días. Teníamos que hacernos fuertes para sobrevivir. Ella observaba el juego. Niños con expresión suave. Pero la fuerza no tiene por qué ser aterradora. Embajador. También puede proteger. En el jardín, más humanos y Lumen se habían unido al juego de los niños, riendo y brillando en el creciente oscuridad.
Sus barcos se llaman el barco de su majestad, señaló Gray. Némesis es un nombre de la mitología humana, ¿no? La diosa de la retribución. Sí, Rhea asintió, pero también de equilibrio y armonía. Trajo retribución a quienes la necesitaban, pero protección a quienes la merecían. Mientras observaban la celebración, el almirante Pike se acercó con un cristal de datos en la mano. Capitán Rhea, esto acaba de llegar. Desde la Tierra. Se están enviando 3 naves humanas más a Haven. Traen equipo de construcción y equipo médico, útiles escolares y maestros. ¿Maestros?, cuestionó Gray. Los Lumen quieren aprender de nosotros, explicó Miller, uniéndose a la conversación. Y queremos aprender de ellos, entienden la armonía de maneras que nosotros no. Nosotros entendemos la protección de maneras. Lo entiendo como lo hicieron, murmuró Gray al almirante Pike que estaba a su lado. Un barco contra 7, un docena de soldados contra cientos de asaltantes. Pike no respondió de inmediato. El viejo oficial militar había sospechado que los humanos podrían ser efectivos, pero ni siquiera él había imaginado una victoria tan decisiva. Quizás, Pike dijo finalmente, los hemos subestimado. El transbordador atracó y la capitana Rhea emergió. Vestía su traje formal uniforme, pero su rostro mostraba signos de agotamiento bajo su actitud profesional. Embajador Gray. Almirante Pike Rhea los saludó con una pequeña reverencia. Bienvenidos a Haven. Gray dio un paso adelante, extendiendo sus delgadas manos en el tradicional saludo del Consejo. El capitán Rhea, en nombre del Consejo Galáctico, le agradezco sinceramente su intervención. Rhea aceptó el gesto. Cortésmente. Mi equipo actuó admirablemente, pero hay alguien más que deberías conocer. Se giró e hizo un gesto hacia el lanzadera. El anciano Bright-Eyed emergió, su luz pulsando suavemente. Varios miembros del consejo quedaron boquiabiertos. Habían esperado. Encontraron el lumen traumatizado escondiéndose de una violencia que no podían comprender. En cambio, Brite se mantuvo firme. Su brillo era fuerte y constante. Saludos, embajador, dijo Brite. El lumen de Haven dio la bienvenida al Consejo Galáctico. Gray se quedó sin palabras. Anciano Brite, nosotros vinimos preparados para ofrecer ayuda de emergencia y evacuación si fuera necesario, pero parece que estamos reconstruyendo en lugar de huyendo. Brite terminó con un suave pulso de luz que indicaba diversión. Sí. Gracias a nuestros aliados humanos. Gray miró a Bright y a Rhea, confundido evidente en su rostro. ¿Aliados? Pero el lumen aborrece la violencia. Y los humanos son muy capaces de ello, reconoció Rhea. Pero la capacidad no. Deseo igual, embajador. Hicimos lo necesario para proteger el lumen, nada más. Yo quisiera ver la situación superficialmente. Intervino el almirante Pike. Rhea asintió. Claro que podemos partir. Inmediatamente. La lanzadera de la delegación del Consejo descendió hacia la ciudad más grande de Haven. Desde arriba, pudieron ver los daños causados por los asaltantes, edificios quemados, torres de cristal destrozadas, tierra marcada donde se encontraba el equipo minero. Desgarraron la tierra, pero también podían ver actividad por todas partes. Los humanos y Lumen trabajaban codo con codo limpiando escombros y la instalación de estructuras temporales. Algunas zonas ya mostraban indicios de reconstrucción. El transbordador aterrizó en una zona despejada cerca del templo. El sargento Miller esperaba con varios miembros de su equipo y un grupo de Lumen, incluyendo al niño que había ayudado a capturar a Dusk. Cuando Gray y los demás miembros del consejo salieron, observaron con asombro la escena que los rodeaba. Los humanos en sus talleres operaban maquinaria que movía escombros pesados, mientras Lumen utilizó sus habilidades naturales para iluminar áreas oscuras y comunicarse a través de la distancia. Esto es inesperado, admitió Gray mientras Miller los guiaba hacia el templo. Nosotros pensó que los Lumen quedarían traumatizados por la exposición a la violencia, que temerían a los humanos. Miller miró a los niños que caminaba a su lado. Al principio tenían miedo, reconoció, pero ya no. Dentro del templo, la cámara de luz se había convertido en un centro de mando. Mapas y pantallas holográficas mostraban planes de reconstrucción. Los humanos y el Lumen se movían con un propósito, trabajando juntos con una eficiencia sorprendente. No, entiendo, dijo Gray, mientras observaba a un ingeniero humano explicar una reparación estructural a un grupo de Lumen atentos. ¿Cómo lo hiciste?
¿Superar su aversión natural a tu naturaleza guerrera? Brite, que se había unido ellos, respondieron. Embajador, los Lumen han existido durante miles de años sin experimentar violencia. Cuando llegaron los asaltantes no teníamos defensa contra su crueldad. Su luz se atenuó levemente al recordarlo. Al principio temíamos a los humanos. Si sus mentes contienen oscuridad, no poseemos. El brillo del lumen antiguo volvió a brillar. Pero aprendimos algo importante. La oscuridad en los humanos se equilibra con la luz. Pueden imaginar una violencia terrible, pero eligen la paz. Se preparan para lo peor mientras trabajando para lo mejor, agregó Miller. Y también aprendimos de Lumen. Han nos mostró diferentes maneras de resolver problemas, maneras que no siempre implican la fuerza. Gray parecía escéptico. ¿Y qué? ¿Qué pasa cuando te vas? Puede que los Raiders ya no estén, pero hay otros como ellos en la galaxia. No nos vamos, dijo Ree simplemente. No del todo. El capitán los condujo a otra parte del templo donde se exhibía un documento formal. Los Lumen han pedido un humano permanente. Presencia en Haven. Una pequeña fuerza de seguridad. Asesores técnicos e intercambio cultural. Pike leyó el documento con interés. Este es un tratado de alianza formal, el primero de su tipo entre Tierra y otra especie, confirmó Ree. Ya aprobado por nuestro gobierno. El embajador Gray parecía preocupado. ¿O se consultó al Consejo sobre este asunto? Con el debido respeto, embajador, Brite intervino amablemente. Haven es una colonia Lumen soberana. Podemos elegir a nuestros propios aliados. Gray miró del anciano Lumen al capitán Ree. Finalmente comprendí la importancia de lo sucedido. No se trataba solo de una misión de rescate. Era el primer contacto entre dos especies que, a pesar de sus diferencias, habían encontrado valor en cada una otro. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía sobre Haven, se llevó a cabo una pequeña ceremonia, lugar en los jardines del templo. Los Lumen realizaron una danza de luz tradicional, sus cuerpos creando patrones de increíble belleza en la creciente oscuridad. Los humanos observaban con aprecio, con su habitual actitud militar. Disciplina, relajada por una vez. El embajador Gray encontró al capitán Ree, de pie, apartado de los demás, mirando las estrellas. Su misión aquí ha terminado, capitán, dijo Gray. El Consejo garantizará el debido reconocimiento por su servicio. Ree se sonrió levemente. No vinimos por eso, embajador. Entonces, ¿por qué la Tierra respondió tan rápido a una llamada de socorro de una especie que ni siquiera conocías? Porque pidieron ayuda, dijo Ree simplemente. Y en la Tierra, nosotros, cree que cuando alguien pide ayuda le ayudas. Así de simple. Gray lo consideró. El almirante Pike mencionó este rasgo tuyo, lo llamó compulsión. Quizás lo sea, Ree, reconocido. En nuestro mundo, a quienes podrían ayudar a otros pero deciden no hacerlo, se les considera carentes de algo esencial. Observaron cómo un niño humano y un niño Lumen jugaban juntos cerca de una fuente. El humano enseñando al Lumen juego con piedras pequeñas mientras la luz creaba diminutos patrones de luz que el humano intentaba captar. El Consejo te temía, admitió Gray en voz baja. Cuando la Tierra se unió a nosotros hace 5 años, muchos creían que era solo cuestión de tiempo antes de que los humanos intentaran dominar por la fuerza. Tu mundo, tu historia son tan diferente del resto de nosotros. Sí, Ree estuvo de acuerdo. Evolucionamos en un mundo que intentaban matarnos todos los días. Teníamos que hacernos fuertes para sobrevivir. Ella observaba el juego. Niños con expresión suave. Pero la fuerza no tiene por qué ser aterradora. Embajador. También puede proteger. En el jardín, más humanos y Lumen se habían unido al juego de los niños, riendo y brillando en el creciente oscuridad. Sus barcos se llaman el barco de su majestad, señaló Gray. Némesis es un nombre de la mitología humana, ¿no? La diosa de la retribución. Sí, Ree asintió, pero también de equilibrio y armonía. Trajo retribución a quienes la necesitaban, pero protección a quienes la merecían. Mientras observaban la celebración, el almirante Pike se acercó con un cristal de datos en la mano. Capitán Ree, esto acaba de llegar. Desde la Tierra. Se están enviando 3 naves humanas más a Haven. Traen equipo de construcción y equipo médico, útiles escolares y maestros. Maestros, cuestionó Gray. Los Lumen quieren aprender de nosotros, explicó Miller, uniéndose a la conversación.
Y queremos aprender de ellos. Entienden la armonía de maneras que nosotros no. Nosotros entendemos la protección de maneras no lo hacen. El sargento humano miró hacia donde el comandante Dusk estaba retenido en una instalación segura, esperando transporte a un planeta prisión del Consejo. Los asaltantes pensaron que los Lumen eran blancos fáciles porque no podían luchar. Atrás. Lo que no entendían era que a veces, cuando amenazas a los pacíficos, atraes la atención de los guerreros. En el cielo nocturno sobre ellos, las estrellas brillaban como estrellas distantes, balizas. En algún lugar, la Tierra continuó su propio viaje entre las estrellas. Un mundo de muerte cuyos habitantes había dominado tanto la guerra como la paz, la violencia y la compasión. La llamada de socorro del Lumen había llegado a... Los habitantes de Deathworld no habían enviado personal humanitario ni diplomáticos, habían enviado guerreros en un barco peligroso. Y al hacerlo no solo habían traído rescate, sino también una oportunidad, el comienzo de algo nuevo en la galaxia. Una asociación entre una especie que comprendía la paz perfecta y una que comprendía la violencia necesaria. A medida que la celebración continuaba en él por la noche, la luz del Lumen se fusionó con las sombras de los humanos, creando patrones que ninguna de las especies podría haber hecho. Solo.